Hoy te contaré 3 historias donde los miedos más profundos de sus protagonistas se vuelven reales. Primero, un chico con escopofobia. El miedo a ser observado se enfrenta a una sombra atrapada tras las ventanas clausuradas del 3er piso del Colegio San Ignacio. Después, en el Instituto Lux Perpetua, la presión por ser perfecto se transforma en un tormento que amenaza con devorar a un becado que lucha contra el miedo al fracaso. Y finalmente, una joven agorafóbica asiste a la fiesta del gimnasio, donde descubre que las multitudes no son lo único que da miedo en ese lugar. Atrapado en la ventana. El Colegio San Ignacio era una joya de otra época, con su arquitectura colonial que parecía guardar secretos en cada rincón. Las baldosas de Talavera adornaban los pasillos y los techos altos amplificaban cada sonido hasta convertirlo en un eco fantasmal. El 3er piso, sin embargo, era un mundo aparte, cerrado con tablones y cadenas. Su existencia era un susurro constante entre los estudiantes. La historia oficial hablaba de un incendio, pero un incendio se soluciona en unas semanas y aquella parte del edificio llevaba así décadas. Los rumores hablaban de algo más oscuro, algo que todavía miraba desde las ventanas clausuradas. Para mí, Leonardo, un chico más cómodo entre libros que con personas, el 3er piso era una metáfora de mi vida. Siempre en el fondo, observando, incapaz de conectar con los demás sin antes haber calculado cada palabra. En algún momento había encontrado el nombre de mi lucha interna: escopofobia, el miedo a ser observado. Había leído todo lo que pude sobre ella, buscando razones y patrones, porque analizarla me daba una ilusión de control. Aprender sobre mi propia fobia me convirtió en un observador meticuloso de las emociones ajenas. Con el tiempo, podía identificar los miedos que otros no se atrevían a nombrar. Por eso Valeria me fascinaba. Extrovertida, sarcástica y con un humor negro que cortaba como un cuchillo, llenaba cada espacio que habitaba. Su risa era contagiosa, pero detrás de su sonrisa había algo más, algo que solo yo parecía notar, un miedo profundo a ser vista demasiado de cerca. En ella reconocí signos de autoscopofobia, el temor a ser juzgada y reducida al reflejo de las opiniones ajenas. Cada broma que lanzaba era un muro, un escudo diseñado para desviar la atención de su verdadera esencia. Y quizá porque yo también vivía tras muros invisibles, la entendí de inmediato. Mis días en el Colegio San Ignacio seguían un patrón. Desaparecía en la biblioteca durante el recreo, evitaba las miradas en el pasillo y me sentaba al final del aula cerca de las ventanas del 2º piso. Desde ahí podía observar todo sin ser parte de nada. Fue desde ese rincón seguro que vi la figura por primera vez. Era solo un instante, una sombra que se movió detrás del cristal de una de las ventanas tapiadas del 3er piso. Pensé que era mi imaginación hasta que la sombra se detuvo y algo, una mano deformada, tocó el vidrio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Durante el almuerzo intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero mi voz se perdió en el ruido de las conversaciones y risas. Nadie me prestó atención, todos excepto Vale. Desde la mesa vecina noté cómo sus ojos se encendían con una chispa de curiosidad. Con su bandeja en mano, se levantó y se acercó a mí como quien se aproxima a una presa interesante. «Así que viste un fantasma, Leo», dijo mientras dejaba caer su bandeja con un golpe teatral frente a mí. ¿O fue solo una excusa elaborada para evitar mirar a los mortales comunes y corrientes como nosotros? Porque, si es lo segundo, debo decirte que la arrogancia te sienta fatal. Se sentó, cruzó las piernas y me miró con una sonrisa entre burlona y encantadora, como si acabara de soltar el mejor chiste del día. Aunque siendo honesta, si un espectro está atrapado en las ventanas del 3er piso, probablemente también está evitando que lo juzguemos. Lo entiendo. No es fácil ser visto en este lugar. Su tono era ligero, pero la intensidad de su mirada me hizo sentir como si estuviera evaluando cada una de mis reacciones. Ese era el efecto de Vale. Con una frase te hacía reír,
pero también te dejaba incómodamente expuesto. Era imposible no responderle. Solo atiné a sonreír para aparentar tener dominio de mis temblorosas piernas. Intenté evadir la conversación y llevarla a temas más comunes y así salir vivo de aquel almuerzo con Valeria. Más tarde, mientras intentaba perderme en un libro en la biblioteca, escuché el sonido inconfundible de los pasos de Vale acercándose. Levanté la mirada justo cuando se sentaba frente a mí, dejando caer su mochila sobre la mesa como si marcara territorio. Su expresión era una mezcla fascinante de curiosidad y desafío, como si acabara de encontrar una ecuación imposible y estuviera ansiosa por resolverla. ¿Y si lo investigamos?, preguntó, inclinándose hacia adelante con la cabeza apoyada en las manos como si estuviera proponiendo el plan más lógico del mundo. El tercer piso. Mi respuesta salió más como un susurro que una objeción firme. Está cerrado por alguna razón, Valeria. Es peligroso. Intenté sonar decidido, pero mi voz descubrió mi inseguridad. Ella alzó una ceja burlona como si acabara de detectar una grieta en mi argumento. Peligroso. ¿O es una de esas excusas que usan los adultos para mantenernos ocupados con ecuaciones aburridas y ensayos interminables? Porque honestamente, Leo, si lo único que tienes para evitar una aventura es repetir el no toques, está caliente, estamos en problemas. Intenté contraatacar. Aunque los rumores no son evidencia, ¿qué ganamos con entrar ahí, además de potencialmente quedarnos atrapados o, no sé, ser aplastados por un escritorio viejo? Ella sonrió como si acabara de escuchar una broma brillante. Oh, claro, porque el peligro físico es la verdadera amenaza aquí, ¿no? Seguro los fantasmas juegan a lanzarse escritorios. Y además, Leo, no eres tú el que siempre tiene respuestas para todo. Pensé que sabrías cómo sobrevivir en una zona prohibida. Hay una gran diferencia entre leer sobre cosas peligrosas y enfrentarlas, Valeria. Intenté no perder la calma, pero ella era una fuerza imparable. Se inclinó un poco más hacia mí, con esa chispa en los ojos que hacía que cada palabra suya fuera un desafío directo. ¿Sabes qué creo? Creo que tienes miedo de lo que podríamos encontrar ahí arriba. No del tercer piso, no de los supuestos fantasmas, sino de lo que esas ventanas podrían reflejar. Y vamos, si no enfrentamos un par de miedos, ¿qué caso tiene toda esa psicología que llevas almacenada en tu cabeza? Me quedé callado un momento, procesando su ataque quirúrgico. Era irritante lo acertada que podía ser. Finalmente solté un suspiro. Esto es una idea terrible. Las mejores ideas siempre lo son, respondió con una sonrisa triunfante, ya sabiendo que había ganado. Aunque mi instinto me decía que me alejara, no podía resistir su entusiasmo, tal vez porque por primera vez alguien había notado mi existencia. Así que esa tarde, después de clases, nos escabullimos al tercer piso. El aire cambió apenas cruzamos la puerta. Era más denso, como si algo invisible nos envolviera. Los pasillos estaban llenos de escritorios viejos, pizarras rotas y el polvo de décadas. El silencio era total, roto solo por el eco de nuestros pasos. Vale intentaba bromear para aliviar la tensión, pero su voz temblaba ligeramente. Encontramos las ventanas que yo había visto desde abajo. En el polvo había huellas de manos marcadas hacia afuera. «No puede ser posible», murmuró Vale. Fue entonces cuando escuchamos las voces. Bajas al principio, pero creciendo como si las paredes mismas hablaran. «Leo», dijo Vale, con un tono ya sin rastro de humor. Una sombra cruzó rápidamente frente a nosotros y el frío se volvió insoportable. Decidimos salir, pero la puerta por la que habíamos entrado había desaparecido. «Esto no puede estar pasando», dije tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando vi la criatura en la ventana. Su rostro era una amalgama grotesca de formas humanas deformadas, como si el cristal la hubiera moldeado y aprisionado. Sus ojos vacíos parecían perforar mi alma, arrancándome algo más profundo que el aire.
Mi cuerpo se paralizó, sentí como mi energía y mi voluntad misma se deslizaban fuera de mí, como si cada mirada que le dirigía la alimentara. No la mires. La voz de Vale rompió el trance. Me sacudió con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgada. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban como hojas en una tormenta. Valeria, no entiendo. ¿Qué es esto?, logré susurrar con una voz que sonaba a un eco quebrado. Antes de que pudiera responder, lo vimos. Desde el rincón más oscuro del pasillo emergió don Isidro, el conserje del colegio. Su figura siempre había sido parte del paisaje, invisible para todos los estudiantes, como un mueble que nadie notaba. Pero ahora, en medio de ese terror, su presencia era imposible de ignorar. Caminaba con una calma inquietante, como si el caos a su alrededor no le afectara en lo más mínimo. Su uniforme desgastado y su gorra ladeada parecían una broma frente a lo irreal de la situación. Bueno, dijo mientras se acercaba con su voz ronca cortando el silencio. Alguien debía venir tarde o temprano, siempre lo hacen. Lo miramos atónitos, incapaces de procesar sus palabras. Su rostro, normalmente inmutable, mostraba una ligera sonrisa, una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Qué hace aquí?, pregunté con un hilo de voz, sin apartar la mirada de sus oscuros ojos. Lo mismo que siempre hago, respondió con un encogimiento de hombros. Impedir que entren, pero cuando lo hacen, entonces los observo. Este lugar tiene su propio encanto, ¿no creen? Ustedes solo están probando un pedacito de lo que guarda. ¿Qué es esa cosa?, exigió Vale, aunque su voz denotaba su miedo. Don Isidro soltó un suspiro como si estuviera a punto de contar una historia que había repetido demasiadas veces. Lo que ven ahí es un nahual atrapado, pero no en el sentido tradicional. Es algo que queda entre este mundo de lo humano y lo monstruoso del otro. Se alimenta de las miradas, de lo que le entregan con sus ojos. Pero eso no es lo peor. El tercer piso tiene algo especial. Magnifica lo que temen, lo hace más real. Es un espejo que refleja lo que ustedes mismos traen dentro. Un espejo, susurré sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. Exacto, cada uno de ustedes tiene algo dentro que no quiere enfrentar, y este lugar lo sabe. Por eso, cuando entran a pesar de que se les tiene prohibido, los observo. Me gusta ver cómo las mentes jóvenes se enfrentan a sí mismas. Es fascinante, dijo, sonriendo de nuevo, pero esta vez había algo profundamente perturbador en su gesto. ¿Le parece fascinante? Pues esto nos está matando, gritó Vale con una ira mezclada con miedo. Don Isidro no se inmutó. Matarte no, cambiarte tal vez. Este lugar aprecia las mentes fuertes, pero tampoco ignora a las débiles. Solo te muestra lo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo reconozcas. Su tono era casi académico, como si estuviera explicando un experimento. Y entonces entendí, don Isidro no era solo un conserje, era un vigilante, un observador, alguien que estudiaba las mentes de quienes se atrevían a cruzar el umbral. Pero había algo más. Algo en su mirada que sugería que él mismo no estaba completamente a salvo del tercer piso, como si su propia cabeza encerrara un laberinto del que no podía escapar. Mi miedo al juicio y al fracaso se materializaba en sombras que se movían en cada esquina. Para Vale, su peor temor era ser observada demasiado de cerca, y eso era lo que la criatura hacía, nos miraba y nos despojaba de todas nuestras defensas. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Isidro, pero él solo sonrió. No todos pueden salir, depende de ustedes, dijo mientras retrocedía al mismo oscuro lugar de donde surgió. Vale tomó mi mano. Estaba fría, pero su agarre era firme. Vamos, Leo, no sé cómo, pero tenemos que salir de aquí. No recuerdo exactamente cómo escapamos, solo sé que una de las ventanas se rompió y en el caos logramos llegar a las escaleras. Cuando cruzamos la puerta, el aire cambió. Era como si todo hubiera sido un sueño, pero ambos sabíamos que no lo fue del todo. Vale y yo nos desplomamos en los escalones del patio, incapaces de articular una palabra.
El aire era más ligero afuera, pero el peso de lo que habíamos vivido seguía oprimiéndonos como una sombra invisible. Por primera vez, su energía desbordante estaba apagada y mi silencio habitual se sentía insoportable. Ella rompió ese sosiego, recostando su cabeza en la pared detrás de nosotros y con una risa seca que carecía de alegría. Así que no soy tan valiente como pensaba. Su tono era mitad confesión y mitad burla hacia sí misma. La miré, todavía tratando de procesar lo que habíamos vivido. ¿Yo? Supongo que no soy tan invisible. Vale giró el rostro hacia mí con esa chispa irónica volviendo lentamente a sus ojos. No eres invisible, Leo. Solo haces un maldito buen trabajo fingiendo serlo. ¿Sabes qué es lo peor? Estaba segura de que nunca iba a darme cuenta de eso, pero resulta que eres más notable de lo que crees. Sonreí levemente, incapaz de resistir el filo de su humor incluso en ese momento. ¿Eso es tu manera de decir que debería esconderme mejor? No, es mi manera de decir que tienes más agallas de las que aparentas. Su mirada se suavizó y por un instante la máscara de Vale desapareció. Me sorprende que hayas sido tú quien entendió lo que estaba pasando allá arriba. Siempre pensé que tu mente era un laberinto para evitar a los demás, pero parece que también la usas para salvar el trasero de los que no sabemos cerrar la boca. Bueno, respondí desviando la mirada por un momento. Tú tampoco eres tan mala para alguien que hace del sarcasmo un deporte olímpico. Sin ti probablemente ahora estaría atrapado en esa ventana, convertido en un espejo de mis propios miedos. Vale soltó una carcajada genuina, aunque débil. Tú serías una imagen horrenda en esa ventana, pero te entiendo, tú y yo hacemos un gran equipo. Leo, el chico que analiza todo, y yo, la chica que finge que nada le afecta. ¿Quién lo hubiera pensado? Nos quedamos en silencio unos segundos, pero no era incómodo. Era un silencio que decía más de lo que cualquiera de nosotros estaba listo para admitir. Finalmente, ella se puso de pie y me extendió la mano. Vamos, genio, antes de que Don Isidro nos espíe desde otra ventana mágica y decida volver a jugar con nuestras mentes. Tomé su mano y mientras caminábamos juntos hacia la salida, supe que había algo que nos unía más allá de ese día. El entendimiento de que ambos habíamos pasado demasiado tiempo encerrados en nuestros propios laberintos. Y tal vez ahora teníamos una razón para salir de ellos. La beca maldita. El primer día en el Instituto Lux Perpetua siempre era un espectáculo de nervios, murmullos y miradas evaluadoras. Alumnos impecables caminaban con pasos ensayados, con sus uniformes tan perfectamente planchados que parecían inmunes al polvo de Ciudad de México. Para mí, Joaquín, ser parte de ellos era un sueño. Mi familia celebró como si hubiera ganado la lotería cuando me notificaron que sería el becado del semestre. La beca completa no era solo un reconocimiento, era mi pasaporte a un futuro brillante, lejos de la modesta casa donde crecí. Al inicio, todo parecía un cuento de hadas. Mis calificaciones perfectas me habían traído hasta aquí y estaba decidido a mantenerlas. Pero en el Instituto Lux Perpetua, la perfección no era una virtud, era una ley. Cada mañana comenzaba con el sonido de mi alarma a las 5:30. Me preparaba para un día milimétricamente calculado. Clases, tareas, repasos y anotaciones en mi pequeño cuaderno de mejoras. Todo estaba bajo control, al menos en apariencia. Mi mejor amigo Héctor siempre se reía de mi obsesión, diciendo que algún día me olvidaría de vivir mientras planificaba. Joaquín, eres como un robot, pero con más ojeras, me decía mientras trataba de copiar mis ejercicios de matemáticas. Paola, por otro lado, intentaba calmarme con su humor negro. Su frase favorita era: «La perfección es un mito como los unicornios o los estudiantes felices aquí». Sus bromas me arrancaban sonrisas tímidas, aunque jamás lo admitiría. Ellos eran mi refugio en un mar de competencia despiadada. Todo cambió una noche mientras revisaba mis notas en la habitación.
Abrí mi cuaderno y encontré un mensaje que no había escrito. Un error es el principio del fin. La tinta, o lo que parecía tinta, era roja y aún húmeda. Intenté convencerme de que era una broma, quizás de Héctor, pero algo en mí sabía que no lo era. Los días siguientes se volvieron una espiral de tensión. Los mensajes comenzaron a aparecer en otros lugares: mi casillero, el espejo del baño, incluso en mis libros. No mereces estar aquí. Cada palabra parecía arrancarme un pedazo de cordura. Mi cuaderno, que solía ser mi herramienta para mejorar, se convirtió en un símbolo de juicio. Paola intentaba restarle importancia, inventando teorías absurdas sobre un fantasma obsesionado con los promedios. Héctor, en cambio, decidió investigar por su cuenta. Aunque su despreocupación habitual me hacía sentir menos solo, el miedo comenzaba a arraigar en lo más profundo de mí. Una noche soñé que caminaba por los pasillos del instituto. Las luces parpadeaban y las placas de honor de los becarios parecían susurrar mi nombre. De repente, un espíritu deformado apareció frente a mí. Su rostro era una amalgama de antiguos estudiantes, todos con miradas vacías y acusatorias. Intenté correr, pero los pasillos se estiraban interminablemente. Al despertar, encontré mi cuaderno hecho pedazos y la frase «Solo los perfectos sobreviven» grabada en mi escritorio. Mi rendimiento comenzó a decaer. Los errores insignificantes se sentían como sentencias de muerte. Héctor y Paola intentaban ayudarme, pero yo apenas podía escuchar. El hipotético espíritu de la beca se volvía más audaz. Había voces que me seguían por los pasillos y sombras fugaces que aparecían en mi periferia. La presión me estaba devorando. Un día, Héctor desapareció. Llegó al instituto, pero nunca asistió a clases. Su casillero apareció cubierto de mensajes. Él no era perfecto, tú tampoco lo eres. Mi miedo se transformó en determinación. Paola y yo decidimos confrontar al espíritu. Nos dirigimos a la biblioteca, el lugar más antiguo del instituto. Según Héctor, ese era el epicentro del espíritu de la beca y su historia maldita. Allí las luces temblaban y el aire se sentía pesado. Mientras buscábamos respuestas, la entidad se manifestó. Era una presencia opresiva, un torbellino de sombras y susurros acusadores. ¿Crees que un fantasma sabe corregir ortografía?, gritó Paola desafiándola con su humor negro. La entidad se agitó, como si su burla la enfureciera. Yo, temblando, saqué un ensayo que había escrito a propósito, lleno de errores, tachones, faltas de ortografía e ideas mal conectadas. Lo coloqué en el centro de la mesa y grité: «La imperfección también es humana». La entidad vaciló, como si algo en mis palabras la hubiera herido. Entonces desapareció, dejando tras de sí un silencio abrumador. El instituto cambió. El ambiente opresivo se disipó ligeramente y las reglas se flexibilizaron. Héctor reapareció al día siguiente, confundido pero ileso. Bromeaba diciendo que lo habían expulsado del infierno por ser demasiado perfecto. Paola y yo, unidos por la experiencia, comenzamos a vernos más allá de las bromas. Cada error, cada pequeña imperfección se convirtió en una celebración. Sin embargo, cada vez que pasaba por el pasillo de honor, sentía un escalofrío. La nueva inscripción en la pared decía: «La perfección siempre observa». La fiesta del gimnasio. Siempre he tenido miedo a los espacios abiertos y a las multitudes. Esa agorafobia me mantenía encerrada, a salvo de los rumores que rondaban en mi escuela, el antiguo Instituto Benito Juárez. La vida transcurría en este pequeño pueblo mexicano, donde las historias de fantasmas eran tan comunes como las tortillas en la mesa. Entre todas, la más conocida era la del gimnasio del instituto, una desaparición colectiva décadas atrás durante una fiesta como la que ahora estaba por celebrarse. Mi mejor amiga, Fernanda, insistía en que fuera. Decía que era mi oportunidad para superar mis miedos y quizás incluso divertirme un poco. «Diego estará allí», añadió con una sonrisa maliciosa.
Yo sabía que no iba a dejarme en paz hasta que aceptara. Entonces, con un nudo en el estómago y una excusa lista en caso de querer escapar, me preparé para la fiesta. Mis días eran siempre iguales. La rutina de despertarme, asistir a clases y volver a casa sin hacer demasiado ruido me daba una sensación de control. Esa previsibilidad era mi refugio, una barrera contra el caos que sentía cuando estaba fuera de mi zona segura. En el colegio evitaba no solo el gimnasio, esa estructura gigantesca que parecía un monstruo dormido, sino también la explanada central, donde los estudiantes se reunían durante el recreo. El bullicio, las risas y el constante ir y venir de personas me hacían sentir como una presa rodeada de depredadores. Prefería quedarme en el salón vacío, fingiendo repasar mis notas aunque no podía concentrarme en absoluto. Fuera del colegio, tampoco me gustaba pasar cerca del mercado municipal. Las filas de puestos abarrotados, las voces alzándose para ofrecer sus productos y el constante ir y venir de gente creaban una cacofonía que me resultaba insoportable. Incluso evitaba el parque del pueblo, un lugar que muchos consideraban hermoso y relajante. Para mí, sus amplios espacios y la sensación de no tener un lugar donde esconderme eran lo opuesto a la tranquilidad. Siempre buscaba espacios pequeños, cerrados, donde pudiera desaparecer de las miradas. Había algo en esas áreas abiertas y llenas de gente que me hacía sentir vulnerable, como si todos estuvieran esperando a que me equivocara para señalarlo. Sin embargo, el gimnasio siempre era el peor. Había algo en sus enormes ventanales y sus vigas de acero que me recordaba a un lugar de juicios donde todos podían verme y juzgarme sin que yo pudiera escapar. Diego, sin embargo, no parecía compartir mi aversión. Siempre lo encontraba en el departamento de electrónica, ajustando cables o probando luces para los eventos. Era el alma del equipo de sonido y el encargado de darle vida a las fiestas. Me saludaba con entusiasmo y con su sonrisa siempre cálida. No entendía cómo alguien podía tener tanta energía. Llegó el día de la fiesta. El gimnasio estaba irreconocible, luces brillantes giraban en todas direcciones, reflejándose en decoraciones que parecían hechas de espejos rotos. La música retumbaba tanto que sentía cada vibración en los huesos. Fernanda me dejó cerca de la entrada, asegurándome que me encontraría luego. Diego apareció entre la multitud y me saludó. Su mirada era tranquilizadora. «Vamos, Carla, no es tan malo como parece», me dijo mientras me guiaba hacia el centro del gimnasio. Sin embargo, mi respiración se aceleraba y mi cuerpo reaccionaba al entorno con un terror que no podía controlar. Mientras intentaba calmarme, empecé a notar cosas extrañas. Al principio, eran detalles sutiles. Las sombras parecían moverse de formas que no correspondían a las luces y un leve silbido se mezclaba con la música. Pensé que eran mis nervios jugando con mi percepción, pero entonces lo vi. Desde el techo del gimnasio, una figura parecía observarme. Era alta, oscura y amorfa, con ojos brillantes que destellaban como brasas. Parpadeé varias veces, pero seguí allí. Sentí un frío que me atravesó la piel y supe que no era algo normal. «Carla, ¿estás bien?», preguntó Diego, preocupado. Traté de explicarle lo que había visto, pero él no parecía notar nada fuera de lo común. De pronto, las luces comenzaron a parpadear y la música se detuvo. El pánico se apoderó de los asistentes. Algunos gritaban, otros intentaban salir corriendo, pero las puertas no se abrían. Las sombras del gimnasio se alargaron y comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Vi al observador descender lentamente desde el techo, con sus ojos brillando cada vez más intensos. Me quedé paralizada sintiendo que mi corazón iba a estallar. Sin embargo, algo dentro de mí se rebeló. Recordé un ejercicio de terapia, enfrentar el miedo en lugar de huir de él. Respiré profundamente y di un paso al frente. «No tienes poder sobre mí», grité con todas mis fuerzas, enfrentando a la figura. El observador se detuvo, sus ojos se apagaron y el gimnasio quedó completamente a oscuras. Escuché una voz en mi cabeza:
hay tantos que tú no importas. Cuando las luces volvieron, todo pareció volver a la normalidad. Los estudiantes reían como si la histeria colectiva nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, Diego y yo sabíamos que algo había cambiado. Mientras la fiesta continuaba, notamos un círculo quemado en el centro del gimnasio con la forma de un ojo. Aunque aún no entendía completamente lo que había pasado, sabía que algo dentro de mí también había cambiado. Por primera vez, había enfrentado mi miedo y lo había superado. Pero, mientras salíamos del gimnasio, sentí que algo me observaba desde las sombras. Al día siguiente, varios alumnos del instituto no fueron a clases, no solo ese día, simplemente no volvieron a asistir más.